Hola, profe, ¿cómo está? Buenas noches. 22:55, comenzando módulo 22:7. Bueno, si ya vi, ya llegan sus hijos. Vamos arrancando. No sé quiénes están presentes. Digan quiénes están presentes. Me acaba de mandar por Twitter una persona muy aplicada que me dice, Pablo Ibris, dice que me va a poder ver, dice que nos está viendo por su celular y está chateando conmigo por Twitter. Alguien que está usando Twitter ahora. Bien. Laura dice presente. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches, ¿cómo está? Vamos al aula de módulo avanzado, que esta semana va a ser realmente interesante. Bien. Aquí estás, aula. Esperen que estoy entrando al aula. ¿Cómo anduvieron con la generación de las tareas? ¿Cómo anduvieron con la generación de los informes personalizados? ¿Cómo anduvieron con la generación? Veo que está conectada Teresita, también está conectada. ¿Cómo anduvieron con la generación de los informes personalizados? ¿Tocaron los informes personalizados? No sé si lo vieron o no. Generaron... A ver, los informes personalizados tienen una pequeña... bien, Paul. Dice Laura que está atrasada, ya se va a poner al día. Paul dice... Sos mal alumno. Sí, cuando ustedes... Yo les había puesto, les he dicho que para generar los informes personalizados... me tenían que solicitar, tenían que tener el rol de administrador, y le había dicho en la videoconferencia pasada que me avisen en el aula virtual, necesito el rol de administrador. Entonces yo me doy cuenta de esa manera si lo están generando o no. Bien, entonces yo ya sé si lo han generado o no. Sí, pero entré y me di cuenta, soy un mal alumno, ese Paul, sí. Entré y me di cuenta que estaba bien hecha el aula y que había generado el informe. ¿Viste cómo se dan cuenta si ingreso o no ingreso al aula de cada uno? Y te he hecho a propósito eso. ¿Bien? Sí, soy un mal alumno, profe Ibres. Sí, es verdad. Entonces, está bien. ¿Viste la estadística? Mirá, aprendiste estadísticas. Aprendiste a generar informes. Sabías dónde estaba. Sabía el tiempo que tardé. Entonces, ahora yo me doy cuenta que sabés ver las estadísticas de los alumnos. Pablo Rudelli, no Ibis. Ya sé que sos Pablo Rudelli, que es la Facultad de Arquitectura. Claro, entonces yo sé. O sea, ustedes ahora saben por estadística el tiempo que está. Entonces el alumno no lo puede versear a ustedes de, no, sí estuve mucho tiempo en el aula. Entonces ustedes se dan cuenta si estuvo o no dentro del aula virtual. Bien, generación de informes, preguntas. No sé si lo vieron o no lo vieron al tema. Yo sé que es un tema dificilongo. Lo pudieron hacer, no lo vieron todavía. Espero que lo hagan porque es bastante interesante y te da muchas opciones. Bien, te da yo puedo sacar mucha información de esos informes. Sí, Paul, lo hiciste y sí lo hiciste. No fue difícil, no era difícil, pero te la podía ver. Por ejemplo, te puedo pedir otro campo, por ejemplo, la cantidad de tiempo que el alumno le dedica o que estuvo dentro del aula virtual, que no es sinónimo de calidad. Que esté mucho tiempo, puede ser que le dejó la computadora y se haya ido. A eso yo lo puedo cruzar con las actividades. Puede ser que haya estado haciendo otra cosa. No lo puede ser. Tiempo no es lo mismo que calidad, pero puedo saber el tiempo que estuvo. Bien, el tiempo que estuvo. Puedo ponerle, por ejemplo, analizar cuántas veces vi una actividad. Generación de informes, si ustedes lo exploran un poquito más, pueden ver las actividades, cuántas veces estuvo en una actividad, que también lo pueden generar con el mapa de calor, acuérdense.
Pero bueno, si ya lo dominaste esa partecita, comienza a explorar otros campos, otras estadísticas y va a ir generando informes realmente interesantes, bien, sobre tus alumnos. Bueno, bajemos la semana 3, que esta semana acá, la semana 3, ya voy a ver cómo la puedo hacer que se vea más clarito, pero ya estamos en la semana 3. Perdón, les tiro las orejas. Hay gente que todavía no interactuó conmigo dentro de Facebook. Dentro de Twitter hay gente que no me hizo preguntas, ni mandándome mensajes privados, ni mensajes directos, los MD, yo soy un mensaje directo, ni tuiteando con el hashtag Moodle avanzado. Hay gente que no lo hizo, así que pero sirve, ¿sí? Dice Laura que lo sirve, exactamente, sí sirve. Entonces yo les pido que tuiteen, que me pregunten, que es una manera de responder y de comunicarse rápidamente con el docente. De esta manera, ahora yo le estoy por responder a Paul Ibiles, por ejemplo, nos está viendo, lo pongo acá. Entonces, es una manera de usar las redes sociales, que todos los chicos hoy en día están presentes en las redes sociales, y fusionarla con el aula virtual, como ustedes lo ven acá. Yo voy tuiteando cosas, voy poniendo cosas para que se vaya ayornando el aula virtual. Por ejemplo, el material que voy tuiteando es material educativo o informes de educación a distancia, o gente que es un ejemplo, o internet, o el creador de Moodle, y se va fusionando automáticamente sola con el contenido del aula virtual. Por ejemplo, acá puse la segunda videoconferencia, tendría que haber tuiteado la tercera videoconferencia, pero como no me dan bolilla por Twitter, digo, no voy a publicar nada, ni que me vean. Entonces, les pido, tuiteen, escríbanme, usen las redes sociales, bien, usen las redes sociales para poder comunicarse. Es otra manera de fusionar y comunicarse con los estudiantes a modo de ejercicio. Bueno, ¿qué nos atañe la semana número 3? La semana número 3 es una semana bastante interesante porque hay otras actividades dentro de Moodle que son poco usadas porque terminamos siempre quedando en un foro, en una tarea y nada más. Bien, pero hay otros tipos de tareas, como por ejemplo, profe, todavía no me tuiteó, ya me va a tuitear Pablo. Entonces, en la semana 3 vamos a ver actividades. Comienza, tengo que corregir acá, esto sí lo tengo que corregir. Material de lectura, ya está el material de lectura. En la semana 3 vamos a ver los glosarios. No sé ustedes, acá yo por ejemplo le pongo definiciones, por ejemplo acá una definición de glosario, un tutorial de cómo se genera un glosario. Hay un glosario de términos. Bien, por ejemplo, material. Acá está definido material. O fechas para recordar. También pueden ser para preguntas frecuentes. Un glosario puede ser empleado para preguntas frecuentes. Un glosario puede ser de términos empleados en el aula. Un glosario puede ser que los chicos construyan un diccionario sobre la asignatura, sobre la materia. Bien. Luego tenemos una consulta. Otra actividad es consulta. La consulta se emplea cuando yo quiero hacer una votación, por ejemplo, o quiero hacer una encuesta. Es consultar. En realidad no le ponen el nombre de encuesta, sino que es una consulta. ¿Ve? Acá creo que tengo un ejemplo de consulta. Como por ejemplo, usted al finalizar este curso tendrá su aula virtual para usar con su alumno. ¿Cómo emplearía su aula virtual? Elija al menos una opción. Yo ya estoy viendo acá que no ha sido contestada esta actividad. Bien, acá están las opciones y acá me va a ir mostrando las votaciones. En este caso, aún el 100% no ha contestado la consulta. Pero acá me va a ir mostrando los porcentajes de manera automática. Por ejemplo,
Las opciones que hay: apoyo la actividad presencial, reservorio de material de descarga, blog de la asignatura. Esas son las opciones que ustedes tienen que votar. Bien, estas actividades, por ejemplo, glosario, consulta, son actividades que están obligatorias para que ustedes las hagan y para que tengan el reservorio, el background de cómo lo ve el estudiante. Luego ustedes van a tener que generar estas actividades dentro de sus aulas. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Glosario es fácil, si ustedes lo siguen al ejemplo del glosario es fácil resolverlo. Esperen que voy a revisar el chat. Te pedí administrador por tweet para probar. No me llegó el tweet. No me llegó el tweet. A ver. Ahí está. Pablo Ibris me dice. Pablo Ibris me arrobó y me dice. Ya vamos a ver. A ver si se ve. Ahí se ve, dice sí perfectamente, pero no puedo ir al chat en esta pantalla pequeña. No, exactamente, no se puede ver el chat. Bien. Porque la pantallita es chiquitita. Entonces, glosario. Los glosarios son diccionarios, pueden ser preguntas frecuentes para que los alumnos agreguen contenido, construyan contenido dentro de una aula virtual. Después una consulta puede ser una encuesta, puede ser una votación. Por ejemplo, ¿qué días ustedes prefieren tener el trabajo práctico? Los lunes por la mañana, los miércoles por la mañana, los viernes a la noche. Supongamos, esa puede ser una consulta. Y ustedes pueden ser de manera anónima o de manera que no sea anónima, que quede grabado el nombre. Eso es lo que es una consulta. Puedo hacer encuestas, puedo hacer votaciones. Yo quiero saber la opinión de mis estudiantes. Se lo hace por una consulta. Bien. Las lecciones. ¿Cómo hay una manera básica y una manera avanzada de crear una lección? Crear una lección es un poquito difícil. Acá hay un ejemplo de lección. Pero es una manera de generar una especie de libro interactivo, por ejemplo, o de un software interactivo, para que me entiendan. Por ejemplo, título de la página. Entonces, acá este es el título, se dividen como páginas. Acá iría el título de la página, este es el contenido de la página, y esto no sé qué es, creo que es una mitocondria. Y acá, por ejemplo, el alumno podría elegir la descripción del contenido. Acá el alumno podría ver la descripción del contenido 1 o la descripción del contenido 2. Por ejemplo, acá podrían ser tres grandes definiciones sobre esto, lo que estamos viendo. Una lección es para generar contenido interactivo, dentro de un aula virtual. Por ejemplo, acá el alumno podrá hacer clic acá y mostrarle el contenido de lo que es lo que está viendo acá. Clic acá, ver el contenido que está haciendo acá, viendo acá. Es para generar contenido interactivo. Bien, está el tutorial de cómo resolver una cuestión, o si no, después ya hago un video. Está el material para imprimir y el material en formato video de cómo generar una lección. Ahí ya lo tienen al videito de cómo generar una lección de un modo básico y un modo avanzado. Las lecciones son bastante interesantes y acá está en formato PDF para que sea impreso. Luego tenemos base de datos. Las bases de datos son formularios que yo puedo generar. Esperen que voy a ver si hay chat. Ahí está, para probar. Las bases de datos son formularios que yo puedo generar, y esos formularios se me van a ir guardando automáticamente. Bien, por ejemplo, acá hay un ejemplo de una base de datos. A ver, no hay entrada. A ver, añadir entrada. Por ejemplo, yo hice clic acá donde dice añadir entrada, que es lo que hace el alumno.
nueva entrada, nombre de la asignatura, por ejemplo, matemática 1. Matemática 1. Indique en qué año se encuentra la asignatura. Supongamos que se encuentra en primer año. Seleccione una unidad académica. Por ejemplo, en la facultad de agronomía, nombre matemática 1. Esto se dicta en primer año en la facultad de agronomía. Y hago clic en guardar y ver. Estos campos que ustedes ven, ya se guardó la entrada. Puedo hacer clic en añadir otra entrada. Estos campos yo los genero. Es como generar formularios para que el alumno los complete y yo luego me pueda descargar o exportar en formato Excel esos datos. ¿Ven? Entonces ahí me dice que me lo va a descargar en formato CSV y después eso me genera un Excel para que yo lo pueda luego ver y analizar. Ya vamos a ver cómo generar una base de datos. Es realmente sencillo, pero tiene sus complicaciones. Bien, volvamos al modo de avanzado. Estábamos viendo, entonces ya vimos glosario, vimos consulta, lecciones, que están acá los tutoriales de cómo generar una lección, que es un modo de generar contenido multimedia, una base de datos, wiki. No sé si algunos de ustedes trabajaron en wiki, saben lo que son una wiki. Es para trabajo colaborativo o para medir el trabajo individual. ¿Saben lo que es una wiki? ¿Trabajaron con sus alumnos en wiki? Marcela, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Existe alguna otra herramienta para trabajar colaborativamente? ¿Ustedes trabajaron colaborativamente empleando una wiki? A ver, Laura, ¿usaste wiki alguna vez? ¿Qué herramienta usaste? ¿La usaste a Moodle como wiki? ¿Usaron los wikis en algún momento? ¿Saben que son para trabajar colaborativamente? Pero no mucha gente sabe lo que es. Sí, bueno. Una wiki, a ver qué más, si alguien más trabajó en una wiki. ¿Nadie más trabajó en una wiki? ¿Ni hizo un documento colaborativo? ¿Nadie más? A ver, nunca la generé, pero trabajé en un curso. Es un lío cuando somos muchos. Sí. A ver, es un lío generar una wiki. Actividad 3, ejemplo de wiki. Bien. Generar una wiki es generar un documento colaborativo donde todos trabajan. Bien. Puede ser una wiki individual o una wiki grupal. La wiki individual es para ver el progreso de la generación de un texto de cada alumno. Entonces el profe puede ir y ver qué es lo que hace cada alumno, cómo fue evolucionando el texto. ¿Por qué? Porque tiene todo un registro de actividades que el alumno va haciendo. Eso es lo que hace una wiki. También pueden trabajar de manera colaborativa, de manera grupal los alumnos. Bien. Y a mí me va quedando el registro, a mí como profesor me va quedando el registro de qué alumno va haciendo y qué es lo que va haciendo cada alumno, cuándo lo van haciendo, qué es lo que hizo, si puso una coma, si puso un punto. Me queda el registro si yo trabajo en Moodle. Hay otras herramientas también para trabajar de manera colaborativa, texto o documentos. Por ejemplo, el Google Doc. No sé si alguno trabaja con Google Doc o ahora le llaman el Google Drive, que me deja generar documentos Word y compartirlo con otra persona para poder trabajar de manera colaborativa. Eso es lo que me permite el Google Doc, es trabajar de manera colaborativa. Yo entro, genero un documento Word
lo comparto con alguien para que podamos trabajar colaborativamente en ese documento. La wiki funciona de la misma manera. Lo único que yo tengo que generarla la wiki dentro de mi aula virtual para entrar y resolver, dentro de mi aula virtual para entrar y resolverla. No resolverla, sino trabajar colaborativamente con los estudiantes. O verlo a los estudiantes que están trabajando colaborativamente. Esas son las wikis. Ya vamos a ver cómo crear una wiki. Bien. Y luego taller. Taller es una manera de generar votaciones, pero se la ve de una manera distinta. Ya voy a poner un ejemplo de taller porque no lo puse. Ya voy a poner un ejemplo porque acá me está faltando. Está el tutorial de taller, pero no está el taller. Bien. En la actividad semanal, ¿qué le estoy? A ver, porque en la actividad semanal le voy a pedir que resuelvan, que pongan ejemplos de glosario, que resuelvan la consulta, que hagan, van a tener que hacer una lección, un glosario, una base de datos y una wiki dentro de su aula virtual. Bien, lo que ahora les voy a mostrar es cómo generar una pequeña base de datos, que uno de los ejemplos. Glosario, básicamente es sencillo cómo generar un glosario. Veamos una base de datos, veamos una consulta y si podemos tener tiempo, después vamos a ver una wiki y si nos da los tiempos vamos a ver una lección. Bien, lo que yo voy a hacer ahora, obviamente como se hace siempre, es activar, activar edición. Ya activé edición. Voy a generar abajo todo lo que estuvimos hablando. Voy a generar abajo. A ver, ¿dónde está? Acá al final de todo voy a agregar. Agregue una actividad o recurso. Le vamos a cambiar de pantalla. Agregue una actividad o recurso. La primera actividad que vamos a agregar va a ser base de datos. Base de datos. Acuérdense que una base de datos es un formulario que se va a ir guardando en algún lugar. Bien. Es como un formulario que se va a ir guardando en algún lugar. Se va a ir guardando en mi base de datos generada por mí. Supongamos, a ver, ingrese, vamos a poner base de datos de monumentos tucumanos. Aprovechando que está acá el profe de arquitectura, algo tendrá que ver algo tendrá que ver la arquitectura con los monumentos, supongo yo, así que vamos a hacer incorpore la consigna, incorpore al menos un registro sobre un monumento tucumano, indicando los campos. Bla 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 bla. Bien, acá dice entradas. Aprobación requerida, vamos a decir que no, que se aprueban, el chico lo puede subir. Permitir comentar las entradas es permitir hacer un comentario sobre el contenido, lo vamos a decir que sí. Entradas requeridas, ¿para qué? Para que el chico haya resuelto esta actividad. Entradas requeridas, por ejemplo, para considerar que el chico ha hecho una entrada. Entradas requeridas antes de verse, es antes de poder ver los otros que hicieron los otros compañeros.
Número máximo de entradas, por ejemplo, le voy a decir que número 2, a ver, es la cantidad de veces que puede colaborar o puede subir, es la cantidad de veces que puede colaborar o subir dentro de esta actividad. Porque hay chicos que se copan y te suben 20, por ejemplo, te suben 10 con 10 entradas. Yo lo voy a poner como máximo 2, ¿bien? Disponibilidad, esto lo vamos a hacer un poquito más grande. Disponible desde hasta. Si lo tildamos es desde cuándo se habilita esto hasta, por ejemplo, hasta el 30 de junio a las 23. Acá le estamos dando un mes para que resuelvan esta actividad. Bien. Luego acá dice algo extraño. Por ejemplo, dice solo lectura. O sea, que el alumno solamente lo va a poder leer. Ya no va a poder colaborar, ni va a poder subir, ni va a poder hacer comentarios. Supongamos, va a ir desde el 30 de junio al 30 de julio. Entonces, acá, en este disponible ya está, va a poder trabajar. Y solamente va a poder hacer una lectura en este periodo de tiempo. Desde tanto hasta este periodo de tiempo va a poder ver lo que hicieron sus compañeros y él también. Bien. Calificación. Sí, va a haber una calificación para esta actividad o no. Por ejemplo, puntuación. No hay calificaciones, un promedio de calificaciones, número de calificación mínima, suma de calificaciones, un promedio de calificaciones. Supongamos una escala. La escala puede ser del 1 al 10. Hice acá promedio de calificaciones. Hago acá promedio de calificaciones, escala, por ejemplo, tipo, una escala. Una escala puede ser del 1 al 10, aprobado, desaprobado, rehacer. En este caso le voy a poner un aprobado, desaprobado, rehacer. Bien. Acá dice limitar las calificaciones de los elementos. Esto no lo vamos a tocar. Guardar cambio y regresar al grupo. Ahí generé la hoja o la cajita de la base de datos. No son así los campos. No son así los campos. ¿A dónde está mi base de datos? Base de datos de monumentos tucumanos. Ahí está la base. Ingreso. Bien. Como verán, no tienen campos. Acá me figurarían los campos. Acá me tendrían que figurar los campos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a agregar campos. Crear un nuevo campo. Elegir. Y todo esto que me aparecen acá, todo esto que me aparecen acá son campos. Botón de radio, campo de texto, casilla de verificación, fecha, imagen, menú. Todos son diferentes. Y todo tiene una función diferente. Por ejemplo, vamos a hacer el primero. A ver, campo de texto. Campo de texto. Bien. Acá va el nombre del campo. Nosotros habíamos dicho que vamos a hacer una base de datos que el alumno me suba monumentos tucumanos. Yo quiero que me ponga el nombre, yo quiero que me ponga la ubicación, quiero que me ponga una imagen y quiero que me ponga una descripción. 4 campos vamos a hacer. Primero, el nombre de la obra. Nombre de la obra. Pongamos indique el nombre de la obra. Campo obligatorio, sí. Permitir autoenlace, ya vamos a ver qué es eso. Agregar. Y ahí ya me aparece campo de texto, nombre de la obra. Bien. Vamos a agregar otro campo. Vamos a hacer archivo. O vamos a hacer imagen. Imagen. Es más linda imagen. Suba imagen de la obra. Imagen de la obra. Suba una imagen de la obra. Por ejemplo. Y luego, este es un campo obligatorio. Sí, el alumno va a tener que subir una imagen. No me va a tener que contar.
Bien, y si yo a esto lo dejo por defecto, como está, se va a acomodar a la imagen, a las dimensiones con las que me suba la imagen. Supongamos, pero le quiero decir anchura, que en realidad es ancho, en vista individual, o sea, cuando se ve, le puedo poner 400 por 300. Son dimensiones estándar. Ancho, ancho, alto. Anchura en vista de lista. En vista de lista es cuando se la ven chiquita. Supongamos 50 cuando se ven chiquitita, ¿no? 50 por, supongamos 40 por 30. En realidad es un 10% de esto. Esto, un 10% de esto. Esto cuando yo la veo en grande y esto cuando la veo en chiquita. Esto es el tamaño que va a tener ese archivo, ¿ven? El archivo que me va a subir. Agregar. Entonces ya tengo el nombre de la obra, la imagen de la obra. Bien, estoy generando los campos. Elegir. Archivo, botón. Vamos a hacer un campo de botón de radio. Botón de radio le llamamos al circulito. Por ejemplo, botón de radio. Botón de radio. Acá indique el lugar de la obra. Público, por ejemplo. Público. Plaza. No sé. Edificio. Bien. Si es un lugar público, es una plaza o es un edificio. Agregar. A modo de ejemplo nada más. Ya tengo tres campos. Campo de texto, el campo para que cargue una imagen y el campo de radio. Y el último yo quiero que me pongan una descripción. Elegir. Esto es medio aburrido, pero bueno. Área de texto. Describa la estatua. Descripción del campo. Ingrese sus observaciones. Supongamos. Es un campo obligatorio, le voy a decir que sí. Acá dice ancho, 60 columnas, o sea, son 60 caracteres así. Altura 35, así son las filas. Estas son las filas. Bien, hago clic en agregar. De esta manera yo ya generé todos los campos. Podría seguir agregando campos. ¿Se entiende hasta acá de cómo se genera una base de datos? ¿Se entiende hasta acá de cómo vamos generando una base de datos? ¿Están ahí? ¿Están dormidos? ¿Están ahí? Y está bueno. Bien, entendido, dice Marcela. Entendido y está bueno. Bien, ya está. Generé la base de datos. Generé mi formulario. ¿A dónde pasamos? Pasamos a lo que se llaman las plantillas. Me voy acá, plantillas. Las plantillas me muestran cómo van a quedar. Pero ustedes me dirán, Pablo, está medio feo esto. Te muestra, acá va a quedar así, según el orden que yo fui poniendo los campos. Bajo, hago clic en guardar plantilla. Una vez que generan los campos, guardo la plantilla. No pasó nada. Sí, no pasó nada. Ya está. Guardé la plantilla. Bien. Me aparece el nombre de los campos. Me aparecen sola, te ponen las acciones. Y yo lo que hice es guardar la plantilla. Bien. Eso sería todo. Me voy a ir a añadir entrada. Y de esa manera voy a ver cómo está quedando. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda de esta manera. Miren que lo voy a hacer
Ahí está. Voy a hacer un poquito más de zoom. Entonces, esto me muestra cómo me va quedando. Base del monumento. Esto es lo que va a ver el alumno. Porque el alumno va a hacer clic en añadir entrada y le va a mostrar esta base de datos. Nueva entrada. Acá dice nueva entrada, nombre de la obra, imagen de la obra. Acá el alumno va a poder poner una imagen. Acá va a ir un texto alternativo que va a definir la imagen. Uno va a indicar si es un texto público, acá indica si es un público, en una plaza, en un edificio, y acá hay una breve descripción, y acá al final guardar y ver. Entonces vamos a hacer el ejercicio este. Voy a buscar un monumento, monumentos de... Pero voy a descargar un monumento para que ustedes lo puedan ver. Ven un ejemplo de cómo guardar la imagen. A ver. Imagen. A ver, me voy a guardar un monumento. A ver. Supongamos este. Guardar imagen como. Bueno, voy. Supongamos que soy un alumno. Ya está. Bien. Entonces, esperen que saco esto. Ahí está. Soy un alumno. Nombre de la obra. Monumento al Bicentenario. Nombre de la obra. Acá pongo la imagen de la obra. Bien. Subo la imagen. Estoy haciendo lo que hace un alumno, ¿no? Subo una imagen. Ahí. Abrir. Subir este archivo. Ya subí la foto. Supongamos que yo, alumno, ya subí la foto. Pablo Ibiris me está diciendo que perfecto. Ahí está subiendo la foto. Esperen que subo un ratito esto. Se le puede hacer de dos maneras, o arrastrarla o subirla. A ver, la voy a arrastrar mejor, a ver si tarda menos tiempo. La arrastro. Ahí está, ahí subió. Entonces, ahí ya está la imagen del monumento. Ahora, indique, es un lugar público. Describa. Subsecretario de Planificación. Bueno, esto yo lo voy a copiar. Monumento generado por el gobierno. Supongamos. Ahí está. Bajo, guardar y ver. Y ahora me va a mostrar cómo lo vería el estudiante. Entonces, el estudiante que hace esto, lo ve, ahí está la imagen de 400 por 300, nombre de la obra, monumento al Bicentenario, una imagen de la obra. La obra está, está en un lugar público. Indique el lugar de la obra es en un lugar público y la descripción. Y ahí está la descripción de que el alumno vio. Si yo hago clic acá en ver lista, me va a hacer una vista, me hace una vista pequeñita. ¿Ven? Acá si hubiese más material me lo mostraría acá abajo. Si hubiese más entradas me las mostraría acá abajo. ¿Se acuerdan que yo le había dado un 10%? Le había dado 40 por 30. Bueno, ahí está el 40 por 30 de la imagen. Haría clic acá y me mostraría la entrada. Entonces, de esa manera se genera, esto es un
formulario tipo, que ustedes le pueden pedirle al alumno que suba material. Ustedes pueden generar ese formulario. Bien, sé que es difícil, base de datos sé que es difícil, por eso le doy. Siempre se generan primero los campos, luego siempre se generan los campos que están acá, siempre se generan los campos que están acá. Bien, se generan los campos y después uno va a la planilla, una planilla, y después se va a guardar la planilla. Un tip, si quiere añadir una entrada, hace clic en añadir una entrada. Ahora, por ejemplo, voy a añadir voy a añadir otra entrada. Por ejemplo, a ver, este coso no sé quién es, no, el fundador de Tucumán. Guarda la imagen como, la voy a hacer, supongamos. Entonces, ¿qué es lo que hace el alumno? Por ejemplo, añadir una entrada. Nombre de la entrada es fundador de Tucumán. Me vengo acá, me vengo al escritorio, arrastro la imagen a donde la tengo. ¿Qué es lo que hace el alumno? El alumno sube la imagen y digo que está en un lugar, en un edificio, porque en realidad está cerca de un edificio. Acá pongo la descripción, excelente plaza, supongamos. Guardar y ver. De esa manera el alumno puede ir guardando y viendo. Yo como profesor, entonces ahí me muestra, me la adaptó a 400 por 300, por eso se ve de esa manera. Yo como profesor hago una vista individual. Bien, ahí puedo hacer clic en el anterior, me va a mostrar la anterior obra, me muestra la anterior obra. O puedo hacer una vista de lista, que me va a hacer me hace un listadito de todas las obras que están subidas. Ahí está una obra, ahí está la otra obra. De esa manera se puede generar una base de datos, en este caso fue una base de datos de monumentos. ¿Se entiende base de datos? Yo sé que es difícil, pero bastante pesadito, pero bueno, es parte que a ustedes les puede llegar a servir. Ustedes pueden llegar, por ejemplo, a preguntarle a los chicos si es casado, si es soltero, y si es casado, si tiene hijos, cuántos hijos tiene. Luego, bueno, es todo para analizar. Uno de esa base de datos se van guardando los datos y luego lo puede analizar. Truco o consejo: hagan todos los campos, generen todos los campos necesarios, luego vayan a planillas, y guarden las planillas. Hasta ahí ya lo habíamos dicho. Pero si ustedes quieren generar otro campo, se va a romper. Ahí está, Pablo Ibres me dice muy bien y claro lo de base de datos. Perfecto, lo está viendo. Los campos se generan una sola vez. Supongamos que yo quiero generar otro campo ahora, se va a romper la base de datos. Los campos se generan una sola vez. Se va a la planilla y se la guarda. Si yo quiero agregarle, me olvidé un campo. Si yo quiero agregarle un campo, se va a romper la base de datos. ¿Por qué? Para decir, pará, ya me guardaron como plantilla, y genera un error. En ese caso hay que generar otra base de datos, borrarla hay que comenzar de nuevo. En este caso hay que comenzar de nuevo. Eso es lo que es base de datos. Si yo, por ejemplo, generase otro campo y me iría añado otro campo, me voy a planilla, lo guardo, me va a generar un error y se me va a romper la base de datos. Es un error que tiene Moodle, pero bueno, hay que tenerlo bien en claro en los campos que yo quiero. Preguntas sobre base de datos. Bueno, Marcela dice buen detalle. Pregunta. Preguntas, si surgen preguntas.
base de datos y a ver qué otra más podemos generar. Y vamos, bueno, ya generamos la base de datos. A ver, wiki, de que tanto hablamos de wiki. Ya como último, la wiki se genera fácilmente, así que lo enseño, así que ustedes no se preocupen. Me voy a agregar una actividad o recurso. Vamos a hacer una wiki. ¿A dónde estás? Wiki. Wiki. Y vamos a hacer clic en... Esperen que vamos a hacer un poquito más chiquito esto. Wiki. Vamos a agregar. Bien. Como siempre, Moodle me pide el nombre de la wiki. Por ejemplo, TP3 trabajo trabajo colaborativo grupal escriba acá va la descripción, va el enunciado, ¿no? Con sus palabras que entiende por, entre paréntesis, reforma universitaria, por reforma universitaria. Bien, escribe con sus palabras. Es una wiki colaborativa, es una wiki individual. Por ejemplo, si yo quiero que un alumno trabaje individualmente o se genere todo un solo documento, si es individual, cada alumno va a tener su propia wiki. Si es colaborativa, se genera una sola wiki para toda la gente del curso. Bien. Formato es como va a ver HTML, es las herramientas que van a aparecer. Si yo lo dejo como HTML, se va a poder poner videos, se va a poder poner imágenes, se va a poder poner adjuntar un archivo. Bien. Bajamos, guardar cambios y regresar. Nombre, cuando no me deja salir de algún lado y me lo subraya, me dice obligatorio, es algo obligatorio, perdón, es algo obligatorio. Entonces, nombre de la primera página, por ejemplo, inicio. Así se lo llama la primera página. O página 1, inicio, guión, página 1. Bajamos, guardar cambio y regresar al curso. Listo, ya está. Voy y busco mi wiki. Ya está, de esa manera se generó la wiki. ¿A dónde está? Lo estoy buscando en la wiki. TP3, trabajo grupal. Hago clic acá y me muestra título de la primera página, inicio, página 1. Formato HTML, crear página. Eso es lo que va a hacer el alumno, crear página. Cuando crea la página, le aparece, por ejemplo, acá me aparece por defecto, para que lo voy a hacer un poquito más chiquito a esto. Ahí está. Por defecto me aparecen estas pestañas. Ver me muestra cómo va quedando el documento. En este caso está vacío, el título nomás. Editar me permite agregarle contenido. Comentarios me permite poner comentarios dentro de la página. Historia me muestra la evolución. Mapa ya vamos a ir viendo porque esto se va a ir dividiendo solo en ítems. Bien. Entonces, ya vamos a ver cómo. Me dice inicio página 1. ¿Y cómo era la consigna? Indique sus palabras que tiene por reforma universitaria. Yo, mal alumno, vengo, lo busco acá. Reforma universitaria. Ahí me aparece. Hago clic acá. Reforma universitaria. Y digo, le voy a mentir al profe que todo esto, yo opino esto. Yo opino esto. Entonces lo copio. Me voy y lo pego. Qué mal alumno soy. Lo pego
hago clic en guardar y yo, alumno, pienso, ya está, página 1 ya está, Reforma Universitaria. Eso es lo que yo opiné. Me voy acá a ver historia, entonces me muestra lo que puso el estudiante. Bien, hago clic en mapa, el mapa no hay nada, el mapa me muestra inicio página 1, las páginas se van a ir poniendo acá solitas. Bien, pero yo quiero ver cómo va quedando. Me voy acá a historia, entonces yo, profe, veo que el alumno, este alumno Pablo Díaz, la inició a las 22:57, el 30 de mayo inició. Entonces, acá me muestra el usuario y qué lo ha modificado. Bien, entonces luego viene otro estudiante, hace clic en editar y lo puede editar. Si alguno que está viendo puede entrar al aula y lo puede editar, mejor. A este material lo puede editar mejor. Por ejemplo, le voy a sacar esto. Bien, lo voy a guardar. Entonces, acá en historia, ahí en historia, yo puedo ir viendo las modificaciones que fue haciendo este alumno. Ahora, si alguno me está viendo y puede hacer entrar al aula y hacer modificaciones, mejor. Bien, Marcela con mayúscula dice hola. Hola Marcela, ¿cómo te va? Buenas noches. Entonces, ahí me va mostrando. Supongamos, bien, y me va mostrando diferentes versiones. Yo que lo quiero seguir editando, me voy acá a editar. Ahora quiero agregar una imagen. Ahora quiero agregar una imagen. Por ejemplo, esta imagen. Guardar imagen como. Guardar. Me vengo acá. Puedo poner una imagen. O sea, en una wiki es un editor de texto gigante para que todos puedan trabajar. Abrir, subir este archivo, insertar. Ok, ¿ve? Y ahí se insertó dentro de la imagen. Ahora, yo voy a salir del aula, voy a salir de editar. ¿Por qué? Porque hay alguien que quiere entrar a editar. Si alguien quiere entrar a editar y alguien está editando, no lo deja. No dejan trabajar al mismo tiempo. Google Docs sí deja, pero a la wiki en Moodle no deja. Así que si alguien quiere entrar a editar, por favor, entre a editar. Bien. Entonces yo me voy acá a historial y voy a ir viendo. Entonces ahí veo que Pablo Díaz entró y lo editó. Pero por ejemplo puedo comparar versiones, que es lo que están viendo acá. Quiero comparar la última versión con la primera versión y hago clic acá en comparar los seleccionados. Entonces, por ejemplo, me muestra tachado. Ah, le sacó esto y le puso esta foto con respecto a eso. Entonces ahí me muestran, ahí me muestran ahí me muestra y me puede comparar las diferentes versiones. A ver si alguien se anima a entrar dentro del aula y modificarla a la wiki esta. Hasta ahora, ¿se entendió wiki? Vieron que no es para nada difícil. ¿Se entendió wiki? Están ahí del otro lado, los aburrí. Ya son las 11, hay que ir a descansar. ¿Están ahí del otro lado? Sí, se entiende. A ver, veamos. Si alguien está editando. Historia. No, nadie ha entrado a editar. Los invito, entren a editarlo y me van a ver acá en historial. Vamos a ver si lo pudieron. Acá en historial tendría que ver las personas que
que lo han editado. Profes, están en el otro lado, les gustó Wiki, no sé si Wiki, la base de datos y base de datos, yo sé que son temas aburridos explicarlo, pero son interesantes a la hora de usarlo, Marcelo. Recién llego, no vi lo anterior, ya voy a probar cuando voy a probar cuando lo vea entero. Bueno, a ver qué me dice Pablo Ibides. A ver. Vamos a ver qué me dice Pablo. A ver. Ahí está. Sí, aquí estamos. Bueno, Pablo dice sí, aquí estamos. Bueno, Pablo está acá. Yo le voy a poner ahí un like de que estamos. Bueno, espero que les haya gustado. No sé si están cansados, si estamos todos cansados a esta hora. Espero no haber sido aburrido. Marcela recién llegó. Bueno, profes, veo que hay algunos que me están respondiendo, otros deben estar preparando la comida y otros ya se deben estar por ir a dormir y lo están cansados. Profes, gracias por estar del otro lado. Ya está el material subido para esta semana. Espero que les haya gustado. Sé que hoy fue un poco aburrido, pero le prometo la semana que viene no vamos a ser tan aburridos. Va a ser un poco más divertido el asunto. Así que bueno, muchísimas gracias por estar al otro lado. Veo que no me están respondiendo. Muchas gracias a todos, a ustedes por estar ahí del otro lado. Nos seguimos comunicando por Twitter. Les pido que usen Twitter. Y bueno, gracias por estar ahí del otro lado. La tarea ya está subida. En la semana 3 ya está subida la tarea que tienen que realizar. Así que les pido que entren, la vean. Es responder estas actividades que la actividad semanal es responder un glosario, la encuesta, la lección, la base de datos y la wiki. Es responder estas actividades y luego generarlas en sus aulas de práctica, justificando por qué la usarían o ya poniéndole la consigna a los estudiantes. Profes, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Espero que descansen. Vamos a descansar y nos seguimos viendo en el aula virtual. Muchísimas gracias y saludos a todos. Sí, se están durmiendo.